La culpabilidad del hombre, segunda parte. Romanos 1, versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hace 15 días empezamos a exponer la culpabilidad del hombre y vimos que el primer argumento o la base sobre la cual se fundamenta la ira de Dios es su divina revelación. Dios a todos los hombres, en todas partes, de todas las épocas, ha decidido revelarse a sí mismo, su ser y sus atributos invisibles, en una forma visible y palpable a través de su creación, de modo que no tienen excusa. Como dijimos en aquella oportunidad, la revelación de Dios es universal. Todos los hombres pueden verla, todos los hombres pueden palparla y conocerla. Hoy día veremos dos argumentos que se suman a la lista de por qué Dios está airado contra el impío todos los días. De por qué Dios está airado justamente contra el impío. El rechazo del hombre, por un lado, y la racionalidad del hombre, por otro. Así que vamos a ver en primer lugar el rechazo del hombre. ¿En qué consiste el rechazo del hombre? Versículo 21 otra vez de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, ya dijimos cómo, por medio de la revelación general, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dios también tiene una ira y juicio justificados a causa del rechazo deliberado y consciente de Él por parte del hombre. Pablo declara explícitamente que habiendo conocido a Dios por medio de su revelación natural y general, los hombres incrédulos de todas maneras le siguen rechazando. Aunque el hombre tiene una conciencia innata de la existencia de Dios y el poder de Dios, en ese mismo sentido innato y perverso tiene la inclinación a rechazar ese conocimiento. ¿Sí? Así como todos tienen un conocimiento innato acerca de la existencia de Dios, todos también tienen ese sentido innato de resistir el conocimiento de Dios. La tendencia natural de los seres humanos no regenerados es que irán de mal en peor, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:13. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Saben qué es el peor engaño del hombre? A veces no es tanto lo que digan otros, sino el peor engaño es su propio corazón. Y eso lo iremos desarrollando, lo iremos viendo a medida que avanzamos. Como Pablo recuerda a los creyentes en Tito capítulo 3, versículo 3, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, noten las palabras que usa, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Esa es la vida del hombre sin Cristo. ¿Sí? Ha llegado a un grado de insensatez y rebeldía, de obstinación en contra de todo lo que se llama Dios. Cierto evolucionista dijo, me niego a creer en Dios. Entonces, ¿qué otra alternativa me queda aparte de la evolución? El hombre era honesto en afirmar lo que está diciendo. El hombre era honesto, pero también dio un claro testimonio del hecho de que no había sido la evidencia a favor de la evolución lo que lo había llevado a no creer en Dios, sino más bien que su incredulidad en su corazón le había conducido a aceptar la evolución. Es diferente. No es que las evidencias me llevan a negar la existencia de Dios.
No, es que el hombre, porque deliberadamente rechaza y resiste a Dios en su corazón, entonces no le queda otra alternativa que aceptar las diferentes teorías que la ciencia ofrece. Eso es todo. Las evidencias y los argumentos son a favor de Dios, nunca en contra. La creación habla de su creador. No hay otro fin. En este versículo 21 de Romanos 1, Pablo menciona dos formas como los hombres exhiben ese rechazo a Dios. Por un lado, deshonrándole o no glorificándole y pues siendo desagradecidos con Él. Y voy a tomarme la mayor parte en este punto hablando acerca de cómo los hombres deshonran a Dios. Así que eso es lo primero. Los seres humanos no le glorificaron como a Dios. Esa es la expresión básica del orgullo, que es la raíz de todo pecado que se encuentra en el núcleo de la condición caída del hombre, el orgullo. De hecho, esa fue la raíz del primer pecado en el mundo. Y ni siquiera estoy hablando de Adán, estoy hablando de Satanás. Porque antes que el pecado entrara al mundo por el hombre, ya había entrado en Satanás. Y precisamente la raíz de toda su maldad radicó en el orgullo. Quiso ser como Dios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo argumento que le ofrece a la mujer, ¿no es cierto? En el Edén. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso llama la atención. El orgullo es la raíz básica de todo pecado. La palabra doxazo o glorificar también hace referencia a dar el honor debido. El peor acto que se comete en todo el universo es deshonrar a Dios o dejar de glorificarle. Por encima de todo lo demás, Dios debe ser glorificado. ¿Escucharon eso? El peor pecado o la peor maldad que se puede cometer es deshonrar a Dios. Por eso todo pecado es ofensa contra Dios, porque al fin y al cabo todos los pecados deshonran a Dios. Pero esa es la maldad en sí misma. Glorificar a Dios es exaltarle, reconocerle como supremamente digno de todo honor y reconocer sus atributos divinos, como acabamos de cantar estos himnos hermosos, exaltando la grandeza, el poder, la majestad, la soberanía de Dios. Puesto que la gloria de Dios también es la suma de todos los atributos de su ser, de todo lo que Él ha revelado de sí mismo al hombre, dar gloria a Dios es reconocer su gloria y ensalzarla. Ahora, dar gloria a Dios no solamente lo hacemos a través de los cantos, y eso lo veremos. Dar gloria a Dios es mucho más que eso. Dar gloria a Dios es a través de nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro trato con la familia, en las amistades que escogemos, en toda nuestra vida. O damos gloria a Dios o le rechazamos. Solo hay esos dos caminos. Al darle gloria, no estamos añadiendo algo a su perfección, sino que estamos alabando su perfección. Eso también es interesante. No estamos agregando algo a Él. Él es perfecto, Él es digno. Nosotros simplemente alabamos su perfección. Las Escrituras hacen un llamado continuo a los creyentes para que lo glorifiquen al Señor. David nos apercibe de esta realidad en el Salmo 29, versículos 1 y 2. Dice: dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Dios solo es digno de gloria. 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Ven que damos gloria a Dios en cualquier actividad de la vida cotidiana? Aún comiendo,
damos gloria a Dios. O podemos deshonrar a Dios. Piensen en eso, aún comiendo. Un día los 24 ancianos también caerán postrados ante Cristo en su trono celestial y declararán, como dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo empieza en Dios, todo termina en Dios. Solo Él es digno de toda gloria. Como declara el Catecismo Menor a la pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? Responde que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanos, y como vimos esta mañana, Dios no está enemistado con la felicidad del hombre, ¿sabían eso? Pero tienen que saber y entender una cosa, y es nuestra felicidad está únicamente ligada a la gloria de Dios. Si nosotros decidimos deshonrar a Dios, ir en pos de nuestros propios deseos, de nuestros propios caminos, nunca seremos felices. Porque la felicidad del hombre está intrínsecamente ligada a la gloria de Dios. Por eso el fin del hombre es ese, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Solo rindiendo gloria a Dios podemos ser completamente felices. El hombre fue creado para glorificar a Dios, ese es su propósito. Y cuando no le da gloria a Dios, está haciendo la afrenta más grave en contra de su Creador. Y por eso la infelicidad, por eso el dolor y el sufrimiento, porque el hombre no le da gloria a Dios. Después que fueron creados a imagen de Dios mismo, Adán y Eva experimentaron de continuo la presencia y la gloria de Dios. Tenían comunión directa con Él y le alababan y reconocían su honra y su gloria. Podían hablar con Dios directamente. Imagínense esa comunión que había. Pero cuando pecaron al desobedecer el mandamiento de Dios y procurar recibir gloria y honra para ellos mismos, seréis como Dios. Cuando ellos prefirieron creerle al engaño del enemigo antes que a Dios, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos teniendo una relación tan perfecta, tan armoniosa con su Creador, pudiendo hablar directamente con el Señor, y por qué ahora se esconden de Dios? Por su pecado, por su maldad. Eso es lo que trae el pecado: infelicidad, separación de Dios. El pecado trajo la separación de Dios. Adán y Eva dejaron de anhelar la presencia de Dios y perdieron el deseo de darle gloria. Desde entonces el hombre caído ha procurado evitar a Dios y negar su gloria e incluso su misma existencia. El ateísmo no es nuevo, no es algo del siglo XIX, XVIII, la Ilustración, no. El ateísmo ha estado por siempre. Inmediatamente el hombre cayó, entró incredulidad en el corazón. El resto del mundo creado nunca se ha sublevado en contra de Dios, ni ha procurado esconder su gloria como lo ha hecho el hombre. Mire cómo dice el Salmo 19:1, por ejemplo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Qué hermoso eso, ¿no? La creación hablando de su Creador. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 148 llama a que todo el universo proclame la gloria de Dios. Los animales hacen exactamente todo aquello para lo cual Dios los creó. Me acordé, les había dejado una tarea, ¿recuerdan? ¿Leyeron el Salmo 104? Ahí habla de una manera espectacular cómo
toda la creación hace exactamente lo que Dios quiere que haga. Y cómo toda la creación rinde adoración a su Creador. Las flores florecen tal como Dios lo estableció al diseñarlas. La mariposa vuela con elegancia y belleza de un lugar a otro, dando testimonio de la belleza y el orden de Dios. Sin embargo, reconocer los atributos y actos gloriosos de Dios y glorificarle a causa de ellos es precisamente lo que los hombres caídos no hacen. Y eso que somos las criaturas racionales. Vergüenza debiéramos sentir, ¿no les parece? Ni los animales hacen lo que el hombre hace hoy día. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso nunca lo verán en un animal. Millones y millones de personas han vivido en medio del maravilloso universo de Dios. Y en su orgullo se siguen negando a reconocerle como su creador y afirmar su majestad y gloria. Y a causa de ese rechazo deliberado y necio, no tiene excusa ante el juicio de Dios. No hay excusa, porque deliberadamente lo han rechazado. No quieren creer en ese Dios creador. La persona que puede vivir en medio de la maravillosa creación de Dios y a pesar de ello negarse a reconocerle como su creador y afirmar su majestad y gloria, sin duda alguna es un necio. Esa es la mayor necedad del hombre. Y más adelante vamos a hablar un poco más sobre el tema de la necedad. Pero negarse a reconocer a Dios y darle gloria es la mayor necedad del hombre. A través de Jeremías el Señor advirtió a su pueblo lo siguiente, Jeremías 13, 15 y 16. Escuchad y oíd, no os avergoncéis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas. Y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que hagan venir las tinieblas. Es el tiempo de dar gloria a Dios. Un día todos van a doblar su rodilla y reconocer que Cristo es el Señor. Pero ¿saben que va a ser demasiado tarde? Todos lo van a hacer. Sí, no les quepa la menor duda. El problema es que muchos van a hacerlo cuando ya sea demasiado tarde. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no caer de rodillas ante el Creador, ante el Poderoso, ante el Salvador? Dad gloria a Dios antes que os entregue a una mente reprobada. Ese va a ser tema de otro sermón, pero es bastante interesante. Dar gloria a Dios antes que los entregue a una mente reprobada, porque entonces cuando eso pase, va a ser muy tarde. Cuando el rey Herodes aceptó en su orgullo y vanidad las aclamaciones de la multitud, esto en Hechos capítulo 12, versículos 22 al 23, él aceptó las aclamaciones de la multitud según la cual él hablaba con voz de Dios y no de hombre. Wow, la multitud estaba rindiendo esa adoración a Herodes. Voz de Dios. ¿Qué pasó? Pues al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. No dio gloria a Dios. Ahora, Herodes era un impío. No dio gloria a Dios. Esto de dar gloria a Dios, dicho sea de paso, no es únicamente para los creyentes. Claro, obviamente, aparte de Cristo, pues tampoco puedes glorificar a Dios.
Y ahí está la invitación a creer en el Evangelio. Pero todos están, vamos a decir, obligados a dar gloria a Dios, porque para ese propósito fuimos todos creados. Cuando Cristo regrese a la tierra, Mateo 24, versículos 29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¡Wow! Va a ser todo un espectáculo, ¿no les parece? Todo lo que nosotros vemos en ese orden, un caos. Las potencias de los cielos se desplomarán. En ese momento, cuando todas las luces naturales del universo queden extinguidas, la luz refulgente de la gloria eterna de Dios en su Hijo alumbrará a la tierra entera. Todo ojo le verá. Versículo 30 de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Les dije, todos van a reconocer la gloria del Señor al final. El problema es que va a ser muy tarde, cuando ya Cristo venga. Mire lo que dice el texto: lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y por qué? Pues porque ya es demasiado tarde. Ahora sí se van a dar cuenta quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el poderoso, el soberano, el absoluto dueño y Señor de todo el universo, y que es digno de hacer juicio. Así que eso es lo primero. La principal forma de rechazo del hombre hacia Dios es no dándole gloria, no honrándole, no dándole culto como a Dios. Y eso, pues, sin lugar a dudas, los lleva a lo siguiente, que es no darle gracias, ¿verdad? Debido a que el hombre en su orgullo no honra ni glorifica a Dios como creador, pues también deja de darle gracias por la gracia con que provee todas las cosas en abundancia. El hombre natural, en su dureza de corazón, no es capaz de reconocer que todo lo que recibe, todas las bendiciones que disfruta en esta vida, su casa, su familia, sus hijos, el trabajo y todas las demás bendiciones, provienen de la mano de un Dios omnipotente y soberano. Pero ¿por qué no pueden dar gracias a Dios por eso? Porque deliberadamente le han rechazado y no le han dado gloria. Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que el hombre tiene a su disposición, la lluvia, el sol y muchas otras bendiciones naturales que reciben justos e injustos, malos y buenos por igual, el hombre natural no le agradece porque ni siquiera está dispuesto a reconocer su existencia. Así es, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Pero qué hace el hombre? Pues, como si nada, para él es un día más. Él cree que merece vivir. El hombre en su maldad cree que merece todo lo que tiene. Oh, yo todo me lo trabajo, yo todo me lo gano con el sudor de mi frente. Hasta cita en la Biblia, ¿sí se dan cuenta? Y no saben que todo es por gracia de Dios. Hechos capítulo 14, rápidamente aquí quiero citar. Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Escucharon eso? ¿Ven que el ateísmo no es algo nuevo? Él los dejó andar en sus propios caminos.
a sus anchas, como ellos querían, sin honrar a Dios y por supuesto sin darle gracias. Si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Acaso Dios hace salir el sol únicamente sobre los justos? ¿No? ¿Acaso solamente llueve en las tierras de los santos? No, es para todos por igual. Pero el hombre deliberadamente le ha rechazado y no le da gracias. En eso consiste el rechazo del hombre, en no glorificar a Dios y por supuesto no darle gracias. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es la racionalidad del hombre. En realidad yo no sé si llamarle racionalidad o irracionalidad, como vamos a ver enseguida. Romanos 1, versículos 21 y 22. 21, la segunda parte. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como consecuencia de no honrar y agradecer a Dios, los hombres caídos se envanecieron en sus razonamientos. Y hay que ver la palabra que está usando Pablo. Se envanecieron. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra vano? Ok, vano significa absurdo, sin sentido, no hace sentido, eso significa vano. Es algo que no hace sentido. Es algo que no tiene valor, eso podría ser otra manera de decirlo. Es algo que no tiene ningún valor, eso es algo vano. Yo quiero que quede muy clara esa palabra, sobre todo a los jóvenes, porque aquí el texto está diciendo que la consecuencia de haber deshonrado a Dios y de no darle gracias es que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, que eso los condujo a una mente absurda, a una mente irracional, a una mente sin sentido. Eso significa esas palabras. Se envanecieron en sus razonamientos. Rechazar a Dios, escuchen esto, es rechazar la realidad más grande en el universo. La realidad que da el único significado, propósito y entendimiento verdadero a todas las demás cosas que existen. La ciencia, la medicina, la astronomía, cualquier ciencia, cualquier disciplina que tú quieras poner, no tiene sentido alguno si no es por causa de Dios. Cada descubrimiento que el hombre hace es simplemente sacar una evidencia más de la existencia de Dios. Eso es todo. Por eso rechazar a Dios es rechazar la realidad más grande del universo. ¿Ven lo absurdo que es rechazar a Dios? ¿Tú crees lo que te enseñan en la escuela? Claro, no estoy diciendo que no lo creas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando tú estás estudiando matemáticas o estás estudiando ciencias o lo que sea, tú en alguna manera lo crees, lo aceptas, ¿no es cierto? Hay evidencias de lo que dicen, es verdad. 4 por 4 es 16, etc. El punto es, si tú crees todo eso y no crees en Dios, tú eres la persona más necia de este mundo, porque estás rechazando lo más grande, la realidad más grande de todo el universo. Toda la demás ciencia, conocimiento que haya sin Dios o aparte de Dios, no tiene ningún sentido o propósito.
al negarse a reconocer a Dios y permitir que su verdad guíe sus mentes, los hombres pecadores están condenados a realizar búsquedas vanas de sabiduría por medio de razonamientos humanos y huecos que solamente conducen a la falsedad y por lo tanto a mayor incredulidad y perversión. ¿Sí? En eso consiste los razonamientos vanos. Todo lo que llevan es a falsedad, a incredulidad y perversión. Por eso ustedes escucharán en las noticias personas importantes, ¿no es cierto? Doctores, científicos, políticos, abogados, en fin, personas de renombre. ¿Y tú cómo ves en las noticias que esas personas, según tan nobles, tan estimadas que son, y resulta que les descubren crímenes, les descubren violaciones y demás? ¿Y cómo puede ser eso? Una persona tan inteligente, tan brillante, de Harvard, y termina cometiendo estupideces. ¿Y por qué? Pues porque el haberse resistido, creer en Dios, no honrar a Dios y no darle gracias, lo lleva a una mente vana, sin sentido. ¿Ven que cualquier conocimiento sin Dios es vano? Así de sencillo. Observemos dos formas evidentes como el hombre se envanece en sus razonamientos. En primer lugar, entenebrecimiento. Esa es la primera forma como el hombre se envanece en sus razonamientos. Hay un entenebrecimiento. Este término incluye todo lo que el hombre especula en su mente cuando no tiene temor de Dios. Miren cómo dice Isaías 5:20. Miren a dónde conduce la irracionalidad del hombre. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo. Hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Ustedes se van dando cuenta de la irracionalidad aquí? Dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sí, por eso hoy día nos quieren imponer ideologías de género, por ejemplo. Pero pues es que ellos se sienten así, hay que aceptarlos como tal. Ellos están aplaudiendo el hecho de que dos hombres o dos mujeres se junten. Y hay que aceptarlo. Es algo normal. Es más, ¿saben qué? Ahora los que somos anormales somos nosotros. Sí. Así está la cosa, así está la situación. Pero ¿saben por qué? Por la irracionalidad del hombre. Su necio corazón se ha entenebrecido. No hay luz en ellos. Abandonar a Dios equivale a cambiar la verdad por la mentira. ¿Oyes? Prefieren creer la mentira que la verdad. El propósito por la falta de sentido. La satisfacción verdadera por un vacío insondable. Dios expone una queja delante de sí mismo. Dice, espantaos cielos en gran manera, horrorizaos, porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, prefirieron abrazar la mentira, la falsedad, cosas sin sentido. ¿Se dan cuenta de la irracionalidad del hombre sin Dios? Esto es importante porque muchas veces nos tildan de fanáticos y religiosos, ¿no es cierto? Claro, yo sé que muchos cristianos o iglesias son así. Pero cuando hablamos de la religión verdadera, pura y sin mancha, cuando hablamos del evangelio,
Aquí no hay nada irracional, todo lo contrario. Es lo que más hace sentido. Y los irracionales y los locos vienen a ser otros. La mente que carece de la verdad de Dios no tiene cómo distinguir lo verdadero de lo falso. Eso es verdad. Lo correcto de lo errado, lo importante de lo trivial, lo verdaderamente bello y lo monstruoso, lo efímero de lo eterno. Es decir, pierden todo significado. Así es la mente irracional del hombre. Es una mente que está ya entenebrecida. No tiene luz por ningún lado. La persona que rechaza a Dios está rechazando la verdad, la luz y la vida eterna. Miren, hermanos, que rechazar, y amigos sobre todo, escuchen esto, jóvenes, rechazar a Dios o rechazar a Cristo es lo más estúpido e irracional que pueden hacer. Se los estoy diciendo de una manera clara y directa. Pero es lo más irracional que pueden hacer. Es entregar sus vidas a una vida sin propósito, sin sentido, y que todo lo que va a traer es muerte. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, y el versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, ¿ven? En eso consiste, no creer, rehusar. El que rehúsa o rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que una vida sin Dios, una vida sin Cristo, pierde todo significado, propósito y felicidad. Aparte de Dios, jóvenes, amigos, aparte de Dios no hay salvación, propósito ni felicidad. La felicidad, como dijimos hace un momento, está ligada únicamente a la comunión con Dios. La persona que rechaza a Dios también rechaza el fundamento y la motivación de la rectitud moral. Aquí ya entramos a la parte ética, si se quiere. Escuchen esto. Tinieblas espirituales y perversión moral son cosas inseparables. Repito, tinieblas espirituales, es decir, en su entendimiento, en su corazón, y perversión moral son cosas inseparables. Cuando hay la una, hay la otra. Cuando ves a una persona sin entendimiento espiritual, es decir, que rechaza a Dios deliberadamente, entonces téngalo por seguro, esa persona es una persona inmoral. Cuando el hombre desprecia a Dios, desprecia la virtud. Es inevitable que la filosofía impía del mundo lleve a la perversión moral, porque la incredulidad y la inmoralidad están conectadas intrínsecamente, o sea, ligadas, no se pueden desconectar. La incredulidad y la inmoralidad. Miren conmigo, quiero que presten especial atención a estos dos textos. Uno, el Salmo 14, que ustedes se van a dar cuenta es paralelo al que se leyó al principio, el Salmo 53. Son exactamente las mismas palabras. Salmo capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una mente entenebrecida, irracional, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el necio en su corazón. No hay Dios, no me hablen de eso. Y luego, ¿qué sigue inmediatamente? Es interesante. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Qué es lo que sigue a una mente irracional o entenebrecida?
inmoralidad. Inmoralidad. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Me devuelvo un poquito, mire lo que dice el versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Estamos hablando a través de la mente, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que Dios encontró? Que todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ven cómo el entenebrecimiento espiritual o la irracionalidad del hombre conduce inevitablemente a la inmoralidad. Esa es la consecuencia de rechazar a Dios deliberadamente. El Salmo 53, bueno, ese fue el que ya leímos hace un momento. Cuando la encarnación de la verdad y la luz vino al mundo, la humanidad incrédula no quiso recibirle. Puesto que Jesús era la luz del mundo, ellos le rechazaron porque sus acciones eran malas y porque amaron las tinieblas más que la luz. Ese fue el problema principal de por qué cuando Cristo vino al mundo, los hombres no le recibieron, no le amaron. Porque ellos prefirieron amar las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas, como dice Juan 3, 19 y 20. Ven otra vez, voy enfatizando, yo sé, sobre lo mismo, vamos martillando. La irracionalidad, el entenebrecimiento del corazón conduce necesariamente a la inmoralidad. El hombre rechaza a Cristo porque ama más su maldad. Por la razón de que Jesús hablaba precisamente la verdad, ellos no le quisieron creer. Juan 8:45 también lo dice. Ese, hermanos, es el legado que deja la negativa del hombre a glorificar a Dios. Incredulidad e inmoralidad. Ahora, la segunda parte de tener un razonamiento vano o de envanecer sus corazones tiene que ver con la necedad. Ya hablamos del entenebrecimiento. Es una mente que está ciega, que no puede ver la luz, que aborrece completamente todo lo que tenga que ver con el Evangelio y que abraza las cosas que son sin sentido, que no tienen ningún propósito. Eso es una mente entenebrecida. Pero no solamente eso, sino que además de eso hay necedad en su corazón. Mire otra vez Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Al rechazar la clara revelación que Dios hace de sí mismo a través de su creación, el hombre no honró ni glorificó a Dios, tampoco le dio gracias. Como resultado, se envaneció en sus especulaciones filosóficas, se volvió necio y su corazón quedó entenebrecido. Tratando de justificarse a sí mismo, racionalizó su pecado, tal como lo sigue haciendo la humanidad caída. Eso es lo que significa profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre, escuchen esto, vamos en un orden descendente. Aquí no es ascendente, sino descendente. El hombre deliberadamente rechaza a Dios, no le glorifica, no le da gracias. ¿El resultado de eso qué es? Pues se envanecen en sus razonamientos, una mente entenebrecida, una mente sin sentido, sin propósito. ¿Y qué le sigue a eso ahora? Entonces dice que el hombre ahora quiere justificar su pecado. Entonces no solo hace lo malo, sino que ahora quiere justificar sus acciones malas. Y es a eso que Pablo le llama necedad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Siglos antes David había declarado que los hombres niegan a Dios, como ya leímos en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa es la misma necedad que los engaña
haciéndoles creer que son sabios. El hombre natural no puede pensar correctamente acerca de ninguna cosa, pero su pensamiento se ha degenerado más que todo en el campo espiritual y su concepto de la divinidad, porque ese es el foco de su rebelión pecaminosa. Entonces, estamos diciendo que el foco principal de la necedad consiste en su negativa de aceptar y creer todo conocimiento acerca de Dios. Por eso, como dice el Salmo 14 o el Salmo 53, dice el necio, escuchen eso, se dice a sí mismo, o se está engañando, podemos decirlo también. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es esa negativa a aceptar lo evidente, lo claro. Es el rechazo del hombre a Dios en su corazón lo que no permite tener un concepto adecuado acerca de quién es Él. Entonces, no es que no hay suficientes argumentos para creer en Dios. No, es que debido a que tú deliberadamente rechazas a Dios, entonces por eso no tienes un conocimiento adecuado acerca de quién es Él. Estas cosas están fuera del alcance de la percepción humana. Y eso es lo que se conoce como necedad. Como esa persona rechaza la revelación, no tiene en sí esperanza alguna de llegar a la verdad. Wow. Una persona que ya está en ese grado, en ese nivel de depravación, en cierta manera está sin esperanza alguna de llegar a la verdad. Sus necias especulaciones y razonamientos llegan cuando empieza a filosofar sobre su origen, propósito, destino y sobre el origen y significado del universo, aparte de Dios. Entonces, la necedad del hombre consiste en eso precisamente, en el hombre querer vivir a espaldas de Dios y a justificar sus acciones malas. Eso es necedad. Ok, ya hemos hablado entonces del rechazo del hombre hacia Dios, no glorificándole ni dándole gracias. Y ya hablamos acerca de la racionalidad del hombre, hablando de un corazón entenebrecido, sin sentido, sin propósito, y hablando acerca de la necedad. Quiero traer un par de aplicaciones finales, en primer lugar para los creyentes. Estos razonamientos que predominan en todo el mundo, en ciertas ocasiones llegan a infectar la iglesia también. Muchos cristianos tratan de acomodar la revelación de Dios a las especulaciones del hombre. Esto es importante. Muchas veces queremos traer todo el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios y acomodarlo a las filosofías del hombre. En áreas de la mente y el alma sobre todo. Intimidados por el caudal de teorías de la psicología, la sociología y la antropología, que son siempre cambiantes, ¿sí? Todas las ciencias cambian. Hace unos años atrás, hasta unos años atrás, la evolución era, en cierta manera, irrebatible. Bueno, la ciencia misma ha demostrado que no puede haber tal cosa como evolución. Entonces, ¿ven que la ciencia se contradice muchas veces? Estoy diciendo que muchas veces los cristianos acomodan la revelación, el conocimiento que tienen de Dios a las especulaciones de los hombres, que son cambiantes. Modifican o intercambian neciamente las verdades de la revelación de Dios sobre el hombre para favorecer las absurdas conjeturas del hombre acerca de sí mismo. Aquí quiero traer, por ejemplo, la depresión espiritual. Y este es un tema hasta cierto punto también conflictivo o debatible. Que si es enfermedad o que si es un mal espiritual o psicológico. Bueno, ¿qué es la depresión?
¿No es cierto? Bien, eso depende de por dónde lo enfoques y por dónde te vayas. Si tú vas a visitar a un psicólogo y le cuentas que tú tienes una vida hecha un desastre y que por lo tanto tú estás deprimido, que no quieres saber nada de la vida, de ti mismo, pues el psicólogo lo que va a tratar de hacer es subir tu autoestima. No, tú no eres tan malo, tú eres mejor. En tu mente está el poder para tomar las mejores decisiones y para sobreponerte a ellas. Qué bueno, qué alivio, ¿no? Pero ¿saben qué dice la Biblia sobre la depresión? ¿O sabe qué es la depresión desde la perspectiva bíblica? La depresión, hermanos, quiero que esto quede claro, la depresión viene como consecuencia de albergar, de guardar, de atesorar pecados en tu mente y en tu corazón que no quieres confesar delante del trono de la gracia, y son pecados que traen a tu vida frustración tras frustración, sufrimiento en el alma. Y eso te lleva a sentirte mal y a deprimirte. Así que desde la perspectiva bíblica, la depresión no tiene nada que ver con tu autoestima. ¿Se dan cuenta? Claro, hay cosas que sí son médicas o que son, ¿verdad? Pero eso ya se tratan de otra manera. Cuando es algo físico, fisiológico, entonces eso se tiene que tratar con medicina. Pero cuando es solamente algo emocional, entonces el problema no tiene nada que ver con tu autoestima. El problema está en tu corazón, que no quieres confesar tus pecados y resolverlos. Entonces, traje este ejemplo, hermanos, porque quiero que veamos cómo las filosofías de los hombres han infectado la iglesia. Y tiene que ver con nosotros también. Con razón, Martin Lloyd-Jones escribió con mucha perspicacia: el origen de toda la corriente hacia el modernismo que ha asolado la iglesia de Dios y en realidad ha destruido su evangelio vivo puede hallarse en aquella hora cuando los hombres empezaron a pasar de la revelación a la filosofía. Cuando empezamos a adoptar otras teorías y estamos dejando de lado la revelación de Dios, entonces ahí estamos siendo infectados. Pensando que son sabios, se vuelven necios debido a que sus propios razonamientos no pueden reemplazar la revelación que han rechazado. Por eso el apóstol nos advierte, por ejemplo, en Colosenses 2:8, mirad, está hablando a los creyentes, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿cómo lo llama, no? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que, cuando tú tengas un problema en tu casa, en tu familia, emocional, ¿a quién deberías acudir? ¿A un psicólogo? ¿O acudir al trono de la gracia para resolverlo? Ese es el punto. Roguemos al Señor la guía de su Espíritu para que nos mantengamos firmes en la fe que una vez hemos recibido. Y amigo que estás aquí o que escuchas este sermón, eso también tiene que ver contigo. Quiero traer esto como un ejemplo rápido. La canción Imagine de John Lennon, yo sé que algunos aquí la conocen, o muchos, de los años 70, se ha convertido en la filosofía de vida de la gran mayoría de las personas. Pero permítame citar solo como ejemplo la primera estrofa de esa canción. Imagine. Dice, imagina que no hay paraíso. Está hablando del paraíso espiritual, del cielo espiritual. Es fácil si lo intentas,
No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro, solo cielo. O sea, pero hablando del cielo físico, de lo visible. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Eso dice la primera estrofa. Y no quise traer más. Por tiempo y porque pues creo que con una sola es suficiente para saber qué es lo que está tratando de comunicar, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que el autor está tratando de decir y que muchas personas se han comido el cuento, por decirlo de alguna manera, es: imagínate vivir la vida sin Dios. Eso es lo que está diciendo. Ese es el mensaje. Imagina, trata de vivir la vida sin Dios. Es fácil si lo intentas. Es fácil. Para el hombre natural es fácil vivir sin Dios. Imagina a toda la gente viviendo el presente. El aquí y ahora y ya. Eso es lo que dice el necio en su corazón. No hay Dios. Esa es la filosofía de vida del mundo sin Cristo. Viven a sus anchas, pensando que Dios no existe, y si existe, está muy lejos como para tomar represalias de sus acciones, palabras y aún pensamientos. Viven como dice Pablo en 1 Corintios 15:32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así vive la gente sin Dios. Tristemente, muchos piensan así. El problema, hermanos, es que sí hay resurrección. Noten lo que Pablo dice: si los muertos no resucitan, entonces vivamos y comamos. Pero ¿cuál es el problema? Que sí va a haber resurrección. Y no solamente eso, va a haber un juicio. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, delante de los ojos del santo Dios, ¿qué podemos esconder en el juicio final? Nada. Así que vale la pena hacer la pregunta: ¿podemos vivir según la filosofía de John Lennon? Vivamos el presente. Imagina que no hay paraíso, que no hay infierno. ¿Podemos vivir según la filosofía de comer y beber, vivir el presente? No. Va a haber resurrección y va a haber juicio. Por cuanto Pablo sabía que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo y que lo insensato de los hombres es más sabio que los hombres, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, el apóstol se propuso no saber entre aquellos a quienes predicó cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, por cuanto Pablo sabía que iba a haber resurrección y que iba a haber un juicio final, Pablo se propuso predicar a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y nosotros? Nosotros lo mismo. 1 Corintios 1, 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que para el mundo es tropiezo y locura, para nosotros es la salvación. Amigo, estás aquí, no esperes más. No sigas viviendo en la irracionalidad de este mundo. Ruega al Espíritu. Solo Él puede quitar la venda de tus ojos para que veas a Cristo tal y como Él es. Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. En el Evangelio no hay irracionalidad.
Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Toda ella es verdad. Gracias te damos, Señor, porque nos has librado del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias te damos por Jesucristo. Y te ruego, Señor, para que nos libres a nosotros también de convencernos por algunas filosofías huecas, teorías que quieren infectarnos a nosotros como iglesia. Guárdanos, Señor, del mal. Y te ruego por todos aquellos que aún han seguido resistiendo deliberadamente la revelación de Dios. Te ruego, Señor, para que hoy día les abras los ojos del entendimiento, ese entendimiento que ha estado entenebrecido por años. Tú tienes el poder para quitar esa venda y para que ellos puedan ver la gloria, la belleza, el poder y la sabiduría que hay en Cristo. Te lo ruego, Señor, hazlo por amor de tu nombre y para tu gloria. En Jesucristo. Amén.